Queridos amigos, nos encontramos próximos a celebrar esta gran semana, la Semana Santa. Considero que es muy importante el mensaje que el Santo Padre Francisco nos dejó como puntitos, los 7 puntos de reflexión para poder encarnar, diría yo, esta gran semana en la vida de todos los cristianos y de todos los católicos. Es una semana muy importante porque celebramos el misterio pascual de Cristo, es decir, pasión, muerte y resurrección. No puede haber resurrección sin antes hablar sobre la pasión, sobre el sufrimiento. Hoy que tenemos que enfrentarnos ante los sufrimientos de toda la humanidad, sufrimientos familiares, sufrimientos sociales, confrontaciones, países confrontados entre sí mismos. Considero que este es un motivo muy importante para poder reflexionar sobre esto y dar una respuesta a partir del misterio de la pasión a todas estas realidades que de alguna manera tienen que ver con el sufrimiento de nuestra humanidad, con el sufrimiento de nuestras personas. El Santo Padre Francisco nos invitaba en su mensaje de la Cuaresma a reflexionar sobre 7 puntitos, o al menos nos daba como unos tips, estos 7 puntos o consejos para poder celebrar este tiempo. El primero es escuchar la palabra de Dios y acercarnos a esta gran iniciativa 24 horas de oración por el Señor. Yo espero que también tengamos al inicio de esta semana esta posibilidad. No puede existir ningún tipo de reflexión si no somos capaces de adentrarnos a nosotros mismos y de aprender a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Pero también es importante escuchar la voz de Dios a través de su palabra que nos habla. Es la palabra de Dios la que tiene un contenido especial, un contenido de esperanza. Es la palabra de Dios la que le da sentido a la vida de todas las personas. Por eso considero importante esta primera iniciativa del Papa Francisco, tener el oído abierto, aprender a escuchar la palabra de Dios. El segundo puntito, el segundo mensaje o tip, diría yo, para poder celebrar este gran tiempo, es acercarnos a un misionero de la misericordia. Recordemos que estamos en el año de la misericordia. Es muy importante acercarnos a esta iniciativa de Dios, porque la misericordia es la iniciativa de Dios, no es tanto la iniciativa de los hombres. Es la iniciativa de Dios y lo hemos visto marcado en toda la Escritura, como Dios ha tomado la iniciativa para buscar al hombre. Máxime, cuando el hombre está sometido a una situación de esclavitud, a una situación de sinsentido, y es ahí cuando Dios desciende. Es ahí cuando Dios decide extender su brazo para que el hombre, para que la mujer pueda conocer esta gran misericordia de Dios. Por eso también ha sido fundamental que podamos escuchar esta iniciativa del Santo Padre. Acerquémonos a un misionero de la misericordia que de alguna manera a través del perdón, que es el perdón explícito de Dios, hará que nuestra vida y hará que tantas veces esos pesos que nosotros cargamos sean alivianados por esa presencia amorosa y misericordiosa de Dios. El tercer puntito, el Santo Padre ha dicho que profundicemos en la Biblia sobre el tema de la misericordia, y esto yo lo considero unido a este punto anterior. Personalmente a mí me ayuda a profundizar en la Escritura y ver cómo este Padre de misericordia siempre ha estado dispuesto a perdonar, a acoger. Esto lo vemos plasmado en esa bellísima parábola del hijo pródigo. El padre siempre está dispuesto con los brazos extendidos a acoger a su hijo. No le recrimina, no le reclama, no le señala, no le sentencia. Manda a hacer una fiesta. Por eso dice el Evangelio, hay más alegría en el reino de los cielos por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Qué dicha que nosotros seamos ese pecador, que esté dispuesto a acoger esta misericordia de Dios y que esté dispuesto a vivir este tiempo, esta gran semana, con esta expectativa de poder recibir esta misericordia para dar misericordia. El Papa Francisco decía claramente, la misericordia tiene un doble movimiento. Cada uno de nosotros está llamado a abrir su corazón a la misericordia de Dios, pero también estamos llamados a extender esta misericordia
ha pedido de una manera particular que en este año, y no solo por ser el año de la misericordia, yo considero que todos los días estamos llamados a desempeñar en nuestra vida, a ser administradores de estas obras de misericordia en favor de los demás. También ha pedido el Santo Padre que conozcamos las obras de misericordia, las 7 obras de misericordia corporales y las 7 obras de misericordia espirituales. Luego que las pongamos en práctica como un punto número 5. Esto es fundamental porque muchas veces nosotros hemos intentado quedarnos, y a mí me ha llamado mucho la atención esta frase del Papa Francisco, en una espiritualidad muy vertical, en donde Dios, sí, sin duda alguna, es el autor de nuestra espiritualidad, pero muchas veces hemos dejado de ver a Dios en el prójimo. La espiritualidad no solo tiene que ser vertical, la espiritualidad tiene que ser horizontal. Dice el apóstol San Juan, quien ve a Dios, quien cree en Dios, a quien no puede ver, pero después no ve a Dios en el hermano, como que se engaña a sí mismo. Dios tiene un lugar. El Papa Benedicto XVI era muy claro al decir que este lugar teológico de Dios, este lugar en donde Dios se realiza, tiene nombre y se llama prójimo. Entonces es tener esta capacidad de ver en el prójimo a Dios. Esto es misericordia, hacer algo en favor de los demás, dar de vestir al que no tiene, dar de comer también al que lo necesita. Son obras de misericordia que ayudan a salir de este gran individualismo tan pronunciado y marcado también por el Papa Francisco al ver toda esta confrontación en nuestra sociedad. Estamos llamados a romper estos esquemas materialistas y a contemplar a Dios en el otro. Finalmente, el Papa Francisco nos pone como punto 6 la imagen de María como modelo de misericordia. Desde esa actitud tantas veces silenciosa, desde esa actitud tantas veces que incomprensible, diría yo, ante los problemas, ante los propios sufrimientos. Pero María, como dice el texto bíblico, sabía guardar estas cosas en su corazón, las meditaba. Aunque no entendiera muchas cosas, ¿cuántos de nosotros nos tenemos que enfrentar a situaciones difíciles, problemas a nivel familiar? ¿Cuántos padres con sus hijos, situaciones o noticias que muchas veces ellos no se esperaban, tienen que asumirlas, tienen que masticarlas? Desde el dolor, desde el sufrimiento, de tantas veces decir, Padre, ayúdeme, no sé qué hacer con esta situación, con este hijo. Pues es allí en donde María nos enseña a responder con humildad y con sensatez desde el silencio de la oración. Considero que este es un tiempo, y la Semana Mayor es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para entrar en una oración profunda, en esa oración que está, diría yo, caracterizada por esta especialidad. Entra en ti mismo, dice Dios, Cristo, y cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento, entra en tu historia, entra en tu sufrimiento, entra en aquella situación que tú no entiendes, y tu Padre, dice Cristo, que ve en lo secreto, te recompensará. Esa es la verdadera oración, la oración que sale del corazón. Y luego, finalmente, sin dejar de considerar los otros puntos, como una alternativa séptima, el Santo Padre ha dicho, convirtámonos. No se puede dar nada de lo anterior si no hay un deseo profundo de conversión. En este tiempo de la Cuaresma hemos insistido mucho en este convertíos. Y yo uno siempre la conversión a esta voz de Dios que le dice a este hijo, levántate. Esto es la conversión, es tener este deseo profundo, es esta fuerza que me mueve a levantarme, a dejar ciertas situaciones que no son buenas, situaciones pecaminosas, sistemas y formas de vida, para ponerme en camino a Dios. Yo cuando hablo de la conversión tengo que poner el texto de Zaqueo. Zaqueo tenía un deseo profundo de encontrarse con Cristo. ¡Qué dicha, mis queridos amigos y hermanos!
Que en esta Semana Santa tengamos todos este deseo de encontrarnos con Cristo, de encontrarnos con Dios, y que esto sea lo que nos mueva a celebrar solemnemente estos días. Zaqueo tenía este deseo y hace lo imposible por ver a Cristo, por ver a Dios. Se sube a un sicómoro y Cristo le contempla, y Cristo le ve, y Cristo le llama y le dice: Zaqueo, baja, hoy entraré en tu casa, conviene que hoy entre en tu casa. Esta es la voz de Dios que nos indica también este deseo profundo de la misericordia de Dios. Conviene que hoy entre en tu vida, pero también conviene que tú me abras el corazón. Y de hecho Zaqueo se alegra, habrá preparado su casa, habrá preparado todas sus cosas para recibir a Jesús. Pero miren, mis queridos amigos, el detalle: cuando Jesús entra, no le recrimina absolutamente nada a Zaqueo. No le reclama, en ningún momento le habla, no le dice cosas duras. Yo considero que solo la presencia de un Cristo al que estamos llamados a recibir de una manera sensata y noble hace posible que el corazón de una persona cambie. Por eso este face to face, como llaman los jóvenes, hace posible que el corazón de Zaqueo cambie. Señor, si en algo he ofendido a alguien, pediré perdón. Y si he robado, devolveré 4 veces más. Zaqueo no solo se queda en la reflexión espiritualista, que está bien, reflexionar sobre nuestra vida, reflexionar sobre nuestros actos, pero ahora hay que dar el salto, y esa es la conversión. Si he destruido a alguien, pediré perdón. Si he dañado esta relación con un familiar, pues restauraré a través del perdón y la misericordia. La conversión es esa, es tener la capacidad de reconocer mis errores, mis pecados y restaurarlos desde la gracia de Dios. Queridos amigos, considero que este debería ser el sentimiento de gratitud, de sencillez. Vivamos esta gran semana desde la sencillez, porque Cristo entra sencillo en la pasión, pero resucita victorioso y resucita humilde. Solo estas son las armas para poder enfrentar a un mundo que constantemente intenta resolver los conflictos desde el odio, desde la guerra, desde la violencia. Los cristianos hemos aprendido que solo desde la sencillez y desde la paz se pueden resolver todos los conflictos. Que este sea el deseo profundo para poder celebrar esta gran Semana Santa 2016.